¿Alguien va a presentar? Nadie. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente tema, que es sigue siendo la cinética, pero ahora es la cinética en el movimiento del mismo cuerpo rígido, pero en un movimiento plano general. Dijimos que ahí en el movimiento plano general, pues ahí se combinan los dos movimientos, el traslación y el de rotación, ¿sí? Ok, para poder nosotros estudiar el movimiento de rotación, ¿sí? O el movimiento de rodadura, primero hay que ver cuáles son las ecuaciones que nos van a servir o nos van a auxiliar para poder resolver los ejercicios en caso de que no podamos nosotros resolverlo con las 3 ecuaciones de la cinética, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas, cuáles son esas ecuaciones. Voy a compartirles para ir leyendo las hojas y vamos a pasar primero con las primeras hojas. Es algo de teoría, ¿no? Nada más para ver esas relaciones y ya inmediatamente pasamos a ver los ejercicios. Ok, como el movimiento plano general tiene rodadura, entonces es importante conocer cuáles son las ecuaciones de cinemática que nosotros vamos a utilizar para ello. Dice, el movimiento de rodamiento. Un caso importante de movimiento plano es el movimiento de un disco o rueda que gira sobre una superficie plana. Si el disco está restringido a rodar sin deslizamiento, la aceleración A de su centro de masa G y su aceleración angular alfa no son independientes. Suponiendo que el disco esté equilibrado de manera que su centro de masa y su centro geométrico coincidan, entonces se escribe primero que la distancia X recorrida por el centro de masa durante una rotación teta del disco es X igual a R por teta. Ok, esta ecuación la veíamos nosotros en lo que es el movimiento circular. ¿Recuerdan? Nada más que aquí en vez de X era la S. S igual a R por teta. ¿Sí? Aquí nada más es que el centro de masa va a llevar ese desplazamiento, el radio por su desplazamiento angular, donde R es el radio del disco. Al diferenciar dos veces esta relación, ¿sí? Tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Entonces aquí tenemos ya la aceleración, ¿sí? Del centro de disco AG, y que va a ser igual a R por alfa. Recordando que en el sistema de fuerzas efectivas el movimiento plano se deduce a un vector MA y a un par IA, perdón, un par y alfa. Ok, vamos a recordar nosotros que el movimiento plano se compone de los dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Entonces, en el diagrama cinético que nosotros vamos a desarrollar, tienen que ir los dos vectores. Tiene que ir este vector MA desde el centro de masa, ¿sí? En una traslación, y además tiene que ir un par. Este par, recuerden, iba nada más en el de movimiento de rotación, ¿sí? Ahora también tiene que ir agregado en el movimiento plano general. Entonces tiene que ir una I, un momento de inercia y una aceleración angular, ¿sí? Ok, se encuentra que en el caso particular del movimiento de rodamiento de un disco equilibrado, las fuerzas efectivas se reducen a un vector de magnitud. Esas son las fuerzas efectivas, ¿verdad? Se dice que en el diagrama de cuerpo, en el diagrama cinético, aparecen las fuerzas efectivas. Se reducen a un vector de magnitud MR, sí, por alfa fijo en G, y a un par de magnitud y alfa, como se muestra en la figura. Ok, tendremos nosotros primero un cuerpo rígido, ¿sí? Una rueda, una esfera que está moviéndose. Ese es el diagrama de cuerpo libre del mismo. Tenemos aquí una fuerza que está actuando en ella.
El peso en su centro de masa, una normal, que es la reacción que tiene el piso sobre el cuerpo, y una fuerza de fricción. Esas son las, aquí claro falta el diámetro o el radio del esfero del disco. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Eso va a ser igual a un diagrama cinético. En el diagrama cinético del movimiento plano tenemos, de su centro de masa tenemos un vector, ¿sí? Que es el MA, ¿sí? MA, GX. Y tenemos también el par IG por alfa, ¿sí? Este punto de contacto con el piso es importante, ¿eh? Este punto de contacto en el piso es importante, ¿sí? No va a ser aquí nada con respecto a nuestro diagrama cinético, pero sí es importante considerarlo porque es un punto de contacto que tiene también fuerzas externas en ese punto. Entonces es importante considerarlo, nada más considerarlo, no para su tratamiento, ¿eh? Aquí nada más lo único que vamos a tratar, ¿quién es? Es el par IG alfa y también es el vector M por A. Pero sabemos que la aceleración tangencial aquí es igual, con respecto a este punto fijo, aquí es donde les decía, ¿verdad? Si este punto C, en ese instante, si no hay deslizamiento, entonces es un punto fijo en el cual puede estar rotando, ¿va? En un movimiento circular, ¿sí? Entonces, esa aceleración, sí, es igual al radio, recuerden que es una aceleración tangencial, ¿sí? Y esa es igual a R por alfa, ¿sí? Entonces, esta es nuestra ecuación, esta es nuestra ecuación de cinemática que nosotros vamos a utilizar. Vamos a relacionar la aceleración tangencial con nuestro radio y nuestra aceleración angular. Cuando un disco rueda sin deslizarse, no hay movimiento relativo entre el punto del disco en contacto con el suelo y el suelo mismo. En consecuencia, respecto a lo que concierne al cálculo de la fuerza de fricción F, un disco que rueda puede compararse con un bloque en reposo sobre una superficie. Okay, si el bloque en la superficie nosotros le aplicamos una fuerza en ese sentido, entonces nuestra fuerza de reacción tiene que ser en sentido contrario, ¿sí? Entonces es lo mismo que vamos nosotros a considerar cuando rueda sin deslizarse, ¿sí? La magnitud de la fuerza de fricción la magnitud F de una fuerza de fricción puede tener cualquier valor siempre y cuando este valor no exceda el valor máximo, ¿sí? Fuerza máxima de fricción. La fuerza de fricción máxima debe de ser igual a mu s por n, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa si rebasa ese valor máximo? Ya no va a ser estático, ¿ah? Ya va a tener movimiento y entonces, por lo tanto, va a tener deslizamiento, ¿sí? Donde mu s es el coeficiente de fricción estática y n es la magnitud de la fuerza normal, ¿sí? Entonces, esta va a ser otra característica de nuestro movimiento de rodadura sin deslizamiento, ¿sí? Debe de ser igual o debe de ser menor, ¿sí? Pero no debe de exceder, porque si excede, entonces aquí ya no va a ser mu s, ya va a ser mu k, y entonces ya no va a ser sin deslizamiento, ya va a ser con deslizamiento, ¿sí? Dice, en el caso de un disco que rueda, la magnitud F de la fuerza de fricción debe, por lo tanto, determinarse de manera independiente de la normal al resolver la ecuación que se obtuvo de la figura anterior, ¿sí? Cuando el deslizamiento es inminente, ¿sí? Aquí es que casi está a punto de suceder, la fuerza de fricción alcanza su valor máximo. Entonces, la fuerza máxima de fricción es igual a mu s por n, ¿sí? Pero aquí sí ya se cumple esto, ¿ah? Cuando es inminente, sí, se cumple esto, se cumple esta igualdad y sigue siendo nuestro coeficiente de fricción estático y sigue siendo nuestra relación de cinemática la aceleración tangencial igual a R por alfa y puede obtenerse de n, ¿sí? Cuando el disco gira y además desliza, ¿sí? Existe un movimiento relativo entre el punto del disco que está en contacto con el suelo y el suelo mismo. Y la fuerza de fricción tiene una magnitud, aquí ya cambia la fuerza de fricción, cuando rueda y desliza. Aquí ya tenemos que utilizar, miren, si en los ejercicios nos dicen que ruede y desliza, entonces en automático ya no podemos utilizar esto, y mucho menos la aceleración tangencial es igual a R por alfa, ¿sí?
No podemos nosotros hacer eso. Cuando el disco gira y desliza al mismo tiempo, entonces tenemos que utilizar esta relación o tenemos que relacionar esta fuerza de fricción o debemos de calcular esta fuerza de fricción, ¿sí? Con este coeficiente de fricción cinético, ¿sí? En este caso, sin embargo, el movimiento del centro de masa G y del disco y la rotación del disco en torno a G son independientes a y no es igual a R por alfa. Aquí ya tendremos que calcular A muy independientemente del radio y de la aceleración angular, ¿sí? Aquí ya tendremos que utilizar otras relaciones. Entonces, esos son los tres casos que nosotros vamos a estar estudiando, ¿sí? En el primer caso es cuando hay rodamiento de un disco o una esfera, ¿sí? Sin deslizamiento. Entonces, aquí nuestra fuerza de fricción, se debe de cumplir esto. Ese es un condicionante, que la fuerza de fricción debe de ser menor o igual a mu s por la normal. Y podemos nosotros utilizar esta ecuación de cinemática para poder ayudarnos, ¿sí? Que la aceleración del centro de masa es igual a R por alfa, ¿sí? Cuando hay rodamiento y el deslizamiento es eminente o inminente, ¿sí? Entonces aquí la fuerza de fricción va a ser igual a mu s por la normal. Y también podemos utilizar nuestra ecuación de cinemática A igual a R por alfa. Pero en el tercer caso, cuando hay rodamiento y hay deslizamiento, entonces debemos usar nuestra ecuación de la fuerza de fricción igual a mu k dinámico, ¿sí? Por la normal. Y aquí la aceleración y la aceleración lineal, la aceleración del centro de masa y la aceleración se deben de calcular independientemente, ¿sí? No podemos utilizar estas relaciones, ¿sí? Y mire, aquí también tenemos un dato importante. Dice que cuando no se sabe si el disco se desliza o no, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero se debe suponer que la rueda o que el disco rueda sin deslizarse. Y si se encuentra que F es más pequeña o igual que mu Sn, entonces se demuestra que la suposición es correcta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar, ¿verdad? Tenemos que demostrar que esto, ¿sí? Sí, sea correcta, ¿sí? Que esto sea correcto. Que esta fuerza de fricción que vamos nosotros a calcular, ¿sí? Sea menor o igual, ¿sí? Que lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Si se determina que la fuerza de fricción es mayor que mu Sn, entonces la suposición es incorrecta y el problema debe de iniciarse de nuevo suponiendo rodamiento y deslizamiento. Bueno, cuando ya hayamos corroborado esto y vemos que F es mayor, ¿sí? Es mayor, aquí no se cumple esto ni tampoco esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que recurrir a ya no suponer, ¿verdad? Sino ya calcular, ¿sí? Porque ya hicimos una primera suposición, ¿sí? Vamos a tener ya que calcularlo con rodamiento y deslizamiento. Las ecuaciones de movimiento son iguales, ¿eh? Las ecuaciones que vamos a utilizar aquí sin deslizamiento inminente y con deslizamiento son iguales. Son sumatoria de fuerzas en X igual a M a Gx, sumatoria de fuerzas en Y igual a M a Gy, y sumatoria de momentos en G igual a IG por alfa. Son iguales, ¿sí? Nada más que lo que tenemos que hacer cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, tenemos que corroborar esto, que la fuerza que nosotros estamos calculando sea menor o igual, ¿sí? Que la que requerimos, que la fuerza de fricción que requerimos, ¿sí? Sea igual a la que necesitamos. No, no es cierto, no es así, ¿verdad? La fuerza que necesitamos sea igual o menor de la disponible. Si nosotros disponemos de una fuerza de fricción, ejemplo, si nosotros disponemos de una fuerza de fricción de 60 newtons, ¿sí? Y la fuerza que nosotros requerimos aquí, ya calculada, es mayor de 60 newtons, entonces el rodamiento es con deslizamiento. Si nosotros aquí en la fuerza requerida, en la fuerza disponible tenemos 60 y en la fuerza requerida calculamos 58, 59, entonces se cumple, ¿verdad? Y la suposición que nosotros hicimos, en caso de no saber, ¿sí? Entonces se cumple y los resultados son correctos. Muchas veces nos dan dos coeficientes de fricción, nos dan el mu s y el mu k en los ejercicios, ¿sí? Eso es nada más para hacer esas demostraciones, ¿eh? ¿Sí? Primero tenemos que
¿Cuál es nuestra primera suposición? Que rueda sin deslizarse, ¿sí? Eso es lo que nosotros primero tenemos que corroborar. Si corroboramos ya con las tres ecuaciones y vemos que nuestra F requerida sí es menor o igual que la fuerza de la fuerza de fricción disponible, pues entonces la suposición es correcta, ¿sí? Y también tenemos cuando el disco no es homogéneo. Cuando un disco está desequilibrado, esto es cuando su centro de masa G no coincide con su centro geométrico, o entonces la relación A igual a R por alfa no se cumple entre A y alfa. Sin embargo, se cumple una relación similar entre las magnitudes de la aceleración del centro geométrico, AO, y la aceleración alfa de un disco desequilibrado que rueda sin deslizarse. Entonces se tiene que la aceleración de O, ¿sí? Aquí ya no va a ser en G, ¿verdad? Es la aceleración de O, es igual a R por alfa. Y para determinar A en términos de aceleración angular y de la velocidad angular omega del disco es posible utilizar la fórmula de la aceleración relativa, ¿sí? AG igual a A0 más mi aceleración del centro de masa con respecto a O. ¿Y esto qué es? Pues es mi aceleración tangencial y mi aceleración normal, donde las tres aceleraciones componentes obtenidas tienen las mismas indicaciones, o más bien tienen las direcciones indicadas en la figura, y las magnitudes A0 igual a R alfa, la aceleración del centro de masa con respecto al centro de rotación tangencial es igual a OG por alfa. Aquí OG es R, ¿verdad? Es la RG, ¿sí? Acá también la OG sigue siendo la RG, es la distancia que hay desde el centro de rotación hasta el centro de masa, es una distancia por omega cuadrado, ¿sí? Vamos a ver entonces los ejercicios. Vamos a ver el primero, vamos a ver uno que está, donde tengamos que suponer. A ver este. Mire, dice, la rueda de 50 kilogramos de la figura gira sobre la superficie plana horizontal. El coeficiente de fricción entre la rueda y el plano es de 0.20. Pero vean, no nos dicen si es coeficiente de fricción cinética o coeficiente de fricción dinámico. Nada más nos dicen el coeficiente de fricción. Entonces, ¿esto qué es? Nada más es mu. Mu es igual a 0.20. ¿Sí? No nos están diciendo si es estático o es dinámico. Entonces, por lo tanto, tampoco nos dan la indicación si rueda con o sin deslizamiento. ¿Sí? ¿Ya vieron aquí? Entonces, nada más dice el coeficiente de fricción entre la rueda y el plano es de 0.20. ¿Sí? Pero no nos dicen si es estático o es dinámico. No nos dicen mu. ¿Sí? Ok. El radio de giro de la rueda, ya sabemos que nos dan radio de giro porque es una masa no homogénea. ¿Sí? Y nos tienen que dar un radio de giro para calcular el momento de inercia. Entonces, el radio de giro de la rueda con respecto a su eje geométrico, aquí su eje geométrico es es de 400 milímetros. Calcule la aceleración del centro de la rueda. Hay que calcular la aceleración, esta, AG, y además hay que calcular también la aceleración angular de la misma. ¿Sí? Ok. Vean, tenemos la rueda, está sometida a dos fuerzas, una de 150 en sentido a la izquierda y una de 200 newtons hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que nos ofrecen? La masa de la rueda es de 50 kilogramos, el coeficiente de fricción es de 0.20, no sabemos si es estático o es dinámico. El radio de giro es de 400 milímetros, esto hay que convertirlo de una vez a metros y tenemos un radio de giro de 0.4 metros. Nos piden entonces calcular AG y alfa. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la rueda. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la rueda, ¿sí? Vamos a tener la primera fuerza, la de 150 que está en esa dirección, la de 200 newtons que tenemos también en esa dirección, el peso de la misma rueda, la normal, y aquí tenemos las fuerzas de fricciones, ¿sí? Ok, aquí también aquí hay que poner cuidado con la fuerza de fricción, con la dirección, ¿sí? Hay que tener cuidado con la fuerza de fricción, ¿sí? Hacia dónde lleva su movimiento, ¿sí? Hacia dónde lleva su movimiento. Sí, ok. Si estas dos fuerzas
esas dos, si esta fuerza y esta fuerza están generándole un par aquí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el movimiento de rotación va a tener ese sentido, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer nuestro diagrama cinético, ¿sí? Y como ya está en un movimiento plano, ya tiene de rotación y de traslación, entonces tenemos que su traslación, dijimos que era un vector, ¿sí? M a Gx. Y tiene un par IG por alfa. Aquí, aquí deberá de ser IO, ¿verdad? Y aquí también en G deberá de ser O porque dice, ¿verdad?, que es en su centro geométrico, en donde está el radio de giro. Dice el radio de giro de la rueda con respecto a su eje geométrico. Ese es su eje geométrico, entonces aquí también debería de ser O, ¿verdad? Y no IG. Aquí debería de ser IO, y aquí también O. Eso sí debería ser alfa. Profe, Ok. ¿podría repetir es que lo de los diagramas es grandioso del par y lo de la dirección de nuestra aceleración? Aquí en las fuerzas no hay ningún problema, ¿va? Aquí tenemos esta de 150 y aquí tenemos esta de 200. Esas están aquí indicadas. Esas no las podemos cambiar en un diagrama de Sí. cuerpo libre. Son fuerzas físicas que nos la están proporcionando. Entonces aquí en tu diagrama tienes que poner, ahí está tu diagrama, pones tu fuerza de 150, esta, y pones tu otra fuerza de 200, que es esta, ¿sale? Ahora, como está sobre del piso, ¿sí? Entonces aquí hay una fuerza de reacción, una normal, ¿sí? Ok, esto generaría, estas dos fuerzas generarían un movimiento así de la rueda, ¿sí? Si esta fuerza estuviese, aunque esta fuerza es de 200, mira, quítale tú esta fuerza de 150 y nada más ponle la de 200. Entonces la rueda se iría hacia acá, ¿va? ¿Sí? Pero si tú le pones esta fuerza de 150, entonces esta fuerza va a generar que esto se mueva en un movimiento de rotación, ¿sí? Junto con esa otra fuerza. Entonces aquí, tenemos un par de fuerzas que generarían un momento, ¿sí? Entonces tenemos aquí, Profe, disculpe, por el brazo de palanca. no hay necesidad de hacer brazo de palanca, ¿eh? Aquí nada más, ¿qué tendríamos? Aquí son 150 y 200, ¿sí? Eso generaría un par. No, sí tenemos que utilizar el brazo de palanca. Aquí sería el radio que tenemos aquí, mira. De aquí a aquí, que es de medio metro, ¿sí? Aquí sería de medio metro, ¿sí? Eso generaría ese movimiento, ¿sí? Y ahorita lo vamos a hacer en la sumatoria de momentos. Bueno, en la sumatoria de momentos tenemos que utilizar las fuerzas nada más, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos la suma de momentos aquí en G o en O, eliminamos esta, ¿sí? Entonces, propiamente aquí no podemos nosotros convertir esas dos fuerzas, ¿sí?, en un momento. Las dos generan el movimiento de rotación, ¿sí? Las dos generan el movimiento de rotación. Sin embargo, no podemos nosotros suponerla como un momento porque entonces se perdería o perderíamos nosotros una de nuestras fuerzas, ¿sí?, en nuestras ecuaciones de movimiento, aquí en la sumatoria de momentos en G, ¿sí? ¿Cuál perderíamos? Perderíamos esta. Entonces hay que tomarlas, aunque se genera un par aquí, este par de fuerzas generaría un momento, ¿sí? Hay que considerar cada una como fuerza nada más, ¿sí? Como fuerza. ¿Sí? Entonces aquí está una fuerza de 200, pero miren, si tú quitas esta fuerza de 200, ¿sí? ¿Qué le pasaría al disco? Giraría en esa dirección por esta fuerza de 150, ¿ah? Aparte, la giraría y aparte como que la arrastraría, ¿no? ¿Sí? Ahora, tú quítale esta de 150 y pon esta de 200, ¿sí? Entonces aquí también, como es un disco, también va a girarla, va a arrastrarla, pero también va a ser también, aquí probablemente hasta ni siquiera haya un rodamiento, ¿sí? Ni siquiera haya un giro. Con esta pura fuerza que tienes aquí aplicada, a lo mejor lo único que puedes estarle haciendo a esto, ¿sí? Lo único que tú le puedes estar haciendo con esta fuerza de 200 es que la estás empujando, aquí la estás jalando, ¿sí? Entonces la estás jalando, pero no necesariamente le estás haciendo el giro. Tiene que Como que se existir, patina. ¿eh? Se patina, exactamente, se patina, ¿sí? Pero tienes que ponerle Profe, entonces, forzosamente.
La fuerza, disculpe, la fuerza de 150 newtons está simbolizando el movimiento y la de 200 newtons podría ser como una carga o algo así, como de arrastre. Podría hacerse así también, visto así, como lo estás haciendo. Porque mira, si nosotros hacemos aquí, si esto rueda sin deslizamiento, ¿sí? Vamos, si esto rueda sin deslizamiento, vamos a suponer que esta tampoco existe, pero si rueda sin deslizamiento, entonces aquí va a haber un punto de contacto, ¿sí? Si esto, vamos a suponer que rueda sin deslizamiento, que está rodando sin deslizamiento, que en el momento que tú le aplicas esta fuerza, a lo mejor le generes un pequeño movimiento de rotación, ¿sí? Le generes un pequeño movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, ¿eso qué te va a generar aquí? Un centro instantáneo de rotación, ¿sí? Un centro instantáneo de rotación. Entonces, eso te va a generar, eso te va a generar una aceleración tangencial aquí. Eso te va a generar una aceleración tangencial aquí. Pero no necesariamente tenemos que hacer que esa fuerza de 200 esté jalando nada más, ¿verdad? Sí. Que esté jalando nada más. Aquí ya tenemos que hacer la suposición, ¿sí? ¿Rueda o nada más está deslizando? Con esta fuerza, sin aplicar la de 150, nada más aplicando esta de 200. ¿Rueda o nada más está deslizando? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque a lo mejor con tantito, que yo le aplique esta fuerza, a lo mejor sí lo va a jalar y se va a patinar, como dijeron por aquí. Y sí es cierto, se va a patinar. Pero a lo mejor también con esta fuerza que yo le estoy aplicando aquí, a lo mejor también la voy a hacer que tienda a girar un poco, ¿sí? A girar un poco. Lo mismo pasa acá con la de 150. Si yo quito esta fuerza de 200 de aquí, ¿sí? Esa sí la va a hacer que gire, ¿verdad? Sí. Pero también la va a jalar, ¿sí? También la va a jalar y también la va a hacer que gire, ¿sí? Entonces, por eso tenemos nosotros que hacer estas suposiciones, ¿verdad? Que esta 150 y esta 200 se está generándole un momento, ¿sí? Para hacer girar a esta rueda, o a este disco, a esta rueda es una rueda, ¿verdad? A esta rueda, ¿sí? Tenemos que hacer esa suposición. Entonces, por eso nuestra fuerza de fricción la tenemos que colocar a modo de que le ayude a la rueda a deslizarse o a caminar o a girar hacia ese sentido, ¿sí? Hacia ese sentido. Entonces aquí ya no podemos nosotros hacer esa suposición, o no suposición. No podemos nosotros decir, ok, aquí tengo una fuerza de 150. Si aquí apareciera otra de 150, ¿sí? Podemos decir, pues aquí con este par de fuerzas yo aquí genero un momento, ¿sí? Ya con este par de fuerzas yo genero aquí un momento, ¿sí? Pero con esta fuerza de 200 que es mayor, son fuerzas diferentes, entonces producen otro tipo de efecto. Sí producen un momento, ¿sí? Le producen el movimiento a la rueda, ¿sí? De giro. Pero no necesariamente podemos nosotros transformarla a esto en un momento, miren. ¿Sí? Porque si no, aquí ¿qué tendríamos que poner? Si esto fuera 150, pues quito el 150 y esto y le pongo aquí el momento, ¿no? 150 por su brazo de palanca y quito las dos fuerzas, nada más pongo el puro momento, ¿sí? Eso podría suceder, sí, entonces ya me quedaría nada más una rueda que está girando con un momento. Por eso hasta nos ponen aquí exactamente esta variación de fuerza, ¿no? ¿Sí? Precisamente para no hacer ese tipo de observación, porque lo pudimos ver hecho, ¿sí? Ok, en el diagrama cinético, entonces ya tenemos aquí esta masa y esta aceleración, ¿sí? Entonces, vean, la fuerza de fricción debe de llevar la misma dirección que mi aceleración. Eso lo vimos en rotación, ¿no? En un ejercicio, ¿sí? Ok, aquí está mi IG alfa. Ese es mi diagrama cinético. Aquí me falta un radio. Aquí me falta un radio, ¿sí? Ok. Pero no sabemos si rueda con o sin deslizamiento. No sabemos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, como no sabemos si rueda con o sin deslizamiento,
¿sí? Entonces vamos a suponer que la rueda no desliza, ¿sí? Que rueda sin deslizamiento, ¿sí? Porque no se especifica si ocurre o no deslizamiento. Cuando eso suceda, tenemos que hacer las suposiciones. ¿Y cuál es, según nuestra teoría, cuál es la primera suposición que debemos hacer? Que rueda sin deslizamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Nuestras ecuaciones de cinética, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X igual a MAGX, sumatoria de fuerzas en Y igual a MAGY y sumatoria de momentos igual a IG alfa, ¿sí? Aplicamos nuestras tres ecuaciones, vamos a dirigirlas. Sumatoria de fuerzas en X, hacia donde va mi aceleración en X, va hacia la izquierda, positivo, aquí está. Sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, y mi sumatoria de momentos en G, ¿sí? Aquí también vuelvo otra vez a decir, vuelvo a explicarle, aquí sería O, ¿eh? No es IG, O, aunque coincide G y yo, sí, pero aquí prácticamente debe de decir MO, y yo por alfa. Y luego hacer el sentido también, sentido que está acá indicado. Ok, si estamos haciendo suposición, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular esta fuerza de fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un condicionante en mi suposición. ¿Cuál es esa condicionante? Que que la fuerza de fricción que yo requiero sea menor o igual que mu S por N. O que mu por mu, ¿verdad? Porque no sé si es estático o dinámico. Que mi fuerza de fricción sea menor o igual que mu por N. Entonces, esta entonces la tengo yo que considerar como una incógnita. Aunque tenga el valor, ¿ya vieron? Tengo el valor aquí, de la mu. Y puedo también calcular el valor de la n directo, la n es igual al peso, ¿sí? Pero no puedo yo ocupar esos valores de mu, porque no sé si es mu S o mu K, ¿sí? Entonces en mi suposición, tengo que hacer que mi fuerza de fricción sea también una incógnita, ¿sí? Ok, entonces voy, de mi ecuación número 1, tengo 150 positivo, 200 son negativos y tengo la fuerza de fricción positiva. Eso es igual a mi masa por mi aceleración en X. Ok, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? Tengo la fuerza de fricción, ¿sí? Y tengo la aceleración en Gx. 150 menos 200 me da menos 50, más la fuerza de fricción, ¿sí? Esta hay que dejarla como incógnita. Es igual a 50 por AGX. Miren, si no la hubiera yo dejado como incógnita, ¿qué hubiese pasado? Pues tengo 0.20 por el peso, que es la masa por la gravedad, y listo, yo obtengo mi aceleración en AGX, ¿verdad? Pero no sé si desliza o no desliza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo dos incógnitas. Tengo la fuerza de fricción y tengo mi aceleración de AGX. De mi ecuación número 2 no tengo ningún problema. Aquí nada más tengo dos incógnitas. Tengo el peso y la normal. Entonces tengo n menos el peso es igual a 0. Entonces aquí n es igual, el peso está restando, lo paso para acá sumando, el peso es igual a la masa por la gravedad, 50 kilogramos que es la masa, por 9.81 que me da la gravedad, y eso me da 490.5 newtons. ¿Listo? Ahora voy con mi ecuación número 3. Sumatoria de momentos en O, aquí. ¿A quién elimino? Elimino la normal, elimino el peso y también elimino la fuerza de 200 newtons. Entonces, las únicas fuerzas que van a hacer momento es esta de 150, ¿sí? Aquí está su brazo de palanca, que es esta R, y esta fuerza de fricción, ¿sí? Que también va aquí a tener su brazo de palanca R. Y sus respectivos brazos de palanca, pues es el radio, la mitad del diámetro, 0.5 metros. La 150 lo va a hacer negativo, perdón, lo va a hacer positivo, ¿va? Con respecto a esto que tenemos aquí, lo va a hacer positivo, y la fuerza de fricción lo va a hacer negativo, ¿sí? Entonces tenemos, de mi ecuación número 3, tengo mi fuerza de 150 por su brazo de palanca, 0.5, aquí está, positivo. Luego la fuerza de fricción va a ser negativo por su brazo de palanca, 0.5, ¿sí? Eso es igual a IO por alfa, ¿sí? ¿Cómo calculamos IO? Pues IO, como me están dando masa, como me están dando radio de giro, es igual a la masa por el radio de giro, al cuadrado. La masa es de 50 kilogramos, el radio de giro es de 0.4 metros al cuadrado, y eso me da
8 kilogramos metro cuadrado. Entonces, multiplico acá también, eso ya lo tengo, ¿va? IO ya lo tengo, o IG ya lo tengo. Aquí multiplico 0.5 por 150 me da 75, y aquí tengo 0.5 por la fuerza de fricción. ¿Sí? Si ya sustituyo esta IG aquí, ya me da acá 8, me da alfa. ¿Sí? Entonces tengo 75 menos 0.5 la fuerza de fricción, ¿sí? Es igual a 8 alfa. Y vean, tengo una ecuación 1, tengo AGX y tengo la fuerza de fricción. Acá tengo la fuerza de fricción y tengo alfa. Tengo 3 incógnitas, ¿verdad? Porque esta ya no. Tengo 3 incógnitas con estas dos ecuaciones, con la 1 y con la 3'. Entonces no puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como estoy suponiendo, ¿sí?, que no desliza, entonces me puedo yo, ¿sí?, auxiliar de mi ecuación de cinemática que dice que la aceleración del centro de masa es igual a R por alfa. ¿Sí? Con el supuesto inicial sobre la rotación sin deslizamiento implica que las aceleraciones se relacionan mediante AGX igual a R por alfa. R ya lo tengo. Sí, es 0.5, es el radio por alfa. Entonces ahora sí ya tengo mi condicionante. Este término es este que tengo yo aquí, miren, en mi 1. ¿Sí? Entonces yo lo puedo sustituir ahí. Entonces yo sustituyo AGX en 1, ¿sí? Y tengo menos 50 más mi fuerza de fricción igual a 50 por mi aceleración de Gx, que es igual a 0.5 por alfa. 0.5 por alfa, ¿sí? Ay, aquí está mal, ¿no? Ah, no, son 25, ¿va? Aquí son menos 50, aquí son 50 por 0.5 en la mitad, aquí me da 25 alfa, pero la tengo positiva, la paso para acá negativa, y ese 50 lo tengo negativo para acá, lo paso para acá positivo, para reordenar, ¿verdad?, los términos. Ok, entonces ya tengo mi 1', ya tengo la fuerza de fricción y tengo también relacionada mi alfa. Y en la 3' tengo mi fuerza de fricción y tengo mi alfa y la constante también. Entonces nada más también reordeno o reacomodo. Esta fuerza de fricción que está haciendo, está restando, lo paso por el otro lado sumando. Entonces me queda 0.5 la fuerza de fricción, acá está, menos 0.5, esta, menos 0.5 la fuerza de fricción, menos 8 alfa. Hubiera sido más fácil si hubiera pasado esto para acá, ¿verdad? Hubiera quedado todo positivo. Bueno, vamos a quedar todo negativo. Menos 0.5 la fuerza de fricción, menos este 8 lo paso para acá restando, este lo paso, está sumando, lo paso para acá restando, y me queda menos 8 alfa igual a menos 75. Ok, aquí ya podemos hacer aquí ya podemos, ahora sí ya podemos resolver, ¿verdad? Con la 1' y la 3' ya podemos resolver, porque ya tenemos ahora sí dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Un sistema de 2×2 podemos resolver por sustitución o por el método que ustedes elijan. ¿Sí? Ya teniendo estos coeficientes, ustedes ya pueden meterlo hasta en su calculadora y ya pueden obtener la fuerza de fricción y alfa. Ok, vamos a hacerlo por suma y resta. Si yo multiplico mi ecuación 1' por 0.5, ¿sí? Entonces tengo 0.5 por 1 me da 0.5 fuerza de fricción. Este más por este menos me da menos 0.5 por 25 me da 12.5 alfa. Luego este más por este más me da más 0.5 por 50 me da 25. El otro término lo dejo igual. Menos 0.5f menos 8 alfa igual a menos 75. Ahora sí, por suma y resta elimino estos. Este me queda menos 12 y 8, 20.5 alfa igual a menos 25 menos 75 me da menos 50. Esta alfa me da igual a este menos 50 con este menos, este menos 20.5 está multiplicando, lo paso para acá dividiendo con su signo menos, este menos con este menos me da más 50 entre 20.5 me da 2.434 radianes por segundo cuadrado. Esa es mi aceleración que tiene, ¿sí? Pero todavía falta ¿qué? Corroborar, ¿verdad? Corroborar que exactamente sí sea esa la aceleración, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que mi fuerza de fricción, ¿sí? Que mi fuerza de fricción sea menor o igual, ¿sí?, a mu s por n. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular la que requiero, ¿ah?
¿Sí? Entonces, si ya calculé alfa, entonces ya con esas ecuaciones puedo yo calcular esta fuerza de fricción. Entonces, sustituyendo alfa en 3', ¿sí? Aquí está la 3', sustituyo menos 0.5 F de F, fuerza de fricción, menos 8 alfa igual a menos 75, pero alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 2.439. Aquí está. Multiplico 0.5 F menos 0.5 F, este me da menos 8 por 2.439, me da 19.512. Eso es igual a 75. Una ecuación, una incógnita de espejo, ese está restando, lo paso por el otro lado sumando. Menos 75 más 19 me da negativo, ¿sí? Me da menos 55.488. Este menos 0.5 está multiplicando, lo paso para acá, dividiendo. ¿Sí? Entonces es menos, entre menos me da más. 55 entre 55.488 entre 0.5 me da 110.976. Esta es la fuerza que nosotros estamos requiriendo, una fuerza de fricción de 110.976 para que no deslice, ¿sí? Y debe de ser menor o igual que la fuerza disponible. ¿Cómo calculamos la fuerza disponible? Ah, pues nosotros sabemos que la fuerza de fricción, ¿a qué es igual? A mu S por N. Sí. ¿Cuánto vale mu S? 0.2. 0.2 por la normal. 490.5. Si multiplicamos 490.5 por 0.2, me da 98. ¿Sí? Me da 98. Entonces, la fuerza de la que dispongo es de 98.1 y la fuerza que requiero son 110.976. Entonces, ¿cómo es esta fuerza con respecto a de la que disponemos? Es mucho mayor. Son 110 contra 98.1. Entonces, mi suposición no es correcta. ¿Sí? Entonces, ese disco rueda con deslizamiento. ¿Sí? Entonces, mi aceleración que yo tengo aquí, ¿sí? Mi aceleración que yo ya calculé aquí, ¿no? Porque aquí ya calculé, si ya tengo ya mi AGX, y tengo aquí que mi AGX está condicionado con esto, 0.5 por alfa, multiplico 0.5 por ese 2.43 y me da 1.2195. Pero cuando ya corroboro, ¿sí? Que mi fuerza de fricción que dispongo es de 98.1 y de la que requiero son de 110.796, entonces es mayor, entonces no se cumple, entonces mi suposición es incorrecta, ¿sí? Es incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, entonces ahora sí, ya en esta ecuación utilizo las mismas ecuaciones de movimiento A, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde hice la suposición. ¿Dónde hice la suposición? Aquí en la ecuación número 3'. Entonces, hasta aquí está correcto, pero ya de aquí donde yo hice la suposición y supuse, porque al momento de hacer la suposición, ¿sí? Utilizamos esta condicionante de la cinemática, ¿sí? Pero al estar mal, entonces, como no hay deslizamiento, entonces esto ya no funciona, ¿sí? Esto ya no funciona. Entonces tengo que calcular mi AG por separado, ¿sí? Y mi alfa también por separado. Pero ahora sí, ya sé que mi fuerza de fricción, ahora sí ya sé que este coeficiente de fricción, ahora sí ya lo voy a bautizar, ¿verdad? Ya tiene aquí un subíndice K, ¿sí? Es un coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Es 0.20. Entonces ahora sí ya puedo calcular aquí, ¿sí? Aquí en esta fuerza de fricción ya puedo calcular mi fuerza de fricción. Mu K por N. Entonces serían 98.5, 98.1, ¿no? ¿Sí? Ya vimos que es 98.1 menos 50 me da 48.1. Ese 48.1, ese 50 está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, entonces entre 50 y eso me da 0.962 y vean la diferencia que hay. ¿Sí? Vean la diferencia que hay de aceleraciones. ¿Sí? Vean la diferencia que hay de aceleraciones, disminuyó bastante. Y ahora sí ya puedo calcular acá también mi alfa, ¿verdad? Si ya tengo mi fuerza de fricción, que es 98.1, pues ya también puedo calcular esta alfa, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente hoja para ver cómo se hizo el siguiente cálculo. Se hizo el cálculo y cómo fue la suposición. Ahorita nada más fue... Profe, nada más una pregunta. Cuando
cuando la mu ya tiene K es dinámico, ¿verdad? Ah, sí, cuando ya la tienes identificada, si es estático o es dinámico, mu K o mu S, entonces ya en automático, si tiene mu S, está sin deslizamiento. Si tiene mu K, está con deslizamiento. Entonces, cuando está con deslizamiento, sabes que no puedes utilizar tu ecuación A igual a R por alfa, ¿sí? Entonces tienes que calcular tu aceleración del centro de masa y es donde se nos va a complicar, ¿sí? Porque tenemos que ir a cinemática de movimientos relativos, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya te dan muca, ya en automático tengo que calcular a alfa y tengo que calcular mi aceleración tangencial, ¿sí? Por separado. Ya no puedo yo hacer la suposición, ni tampoco puedo utilizar la fuerza de fricción igual a mu s por n, ¿verdad? Tengo que utilizar Fs igual a mu k por n. ¿Sí? Ok, vean, entonces aquí ya está la indicación, ¿verdad? La fuerza de fricción que calculamos, ¿sí? Es de 110.976 newtons. Es la fuerza de fricción requerida para que el deslizamiento no ocurra. La fuerza de fricción máxima que puede desarrollarse la fuerza de fricción máxima es igual a mu por n. ¿Cuánto vale mu? Vale 0.2. Ahora sí vamos a calcular de la que disponemos, ¿verdad? ¿Sí? 0.20 por la normal, que dijimos que era de 490.5, multiplicamos y nos dio los 98.1. Entonces, vean, esta es mucho mayor que esta. ¿Sí? Entonces, el supuesto inicial no es correcto, porque la fuerza que disponemos es menor que la fuerza de rozamiento que se requiere y en consecuencia la solución es incorrecta, ¿sí? Sin embargo, el valor de la normal no es correcto. Bueno, pues ahí, como lo hicimos con nuestras ecuaciones de movimiento, pues ahí no hay ningún problema, ¿sí? Sin embargo, el valor de n es correcto porque la ecuación para n no toma en consideración la hipótesis inicial. Entonces, reemplazando la fuerza de R por F de F' de 98.1 en las ecuaciones 1' y 3', pues ya podemos nosotros calcular, ¿verdad? Ya dijimos que aquí era menos 50 más la fuerza de fricción, que es la de 98.1, porque aquí es mu K aquí ya sería mu K, ya lo bautizamos, mu K por N, y es igual a 98.1, igual a la masa por mi aceleración, la Gx, eso es 50. Sí, entonces aquí son 50 menos 98, menos 50 más 98.1 me da 48.1. La masa es de 50, está multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces mi aceleración de AGX es de 0.962 metros por segundo cuadrado. Pero sigue yendo hacia la izquierda. Ahí tampoco hay ninguna restricción. Y luego acá en la otra, en la ecuación 3', también está en condición con la fuerza de fricción. Está condicionada por la fuerza de fricción, entonces también nada más la sustituimos. Aquí son 75 menos la fuerza de fricción 98.5 por 0.5 es la mitad, 49.5, 75 menos 49.5 me da 25.95. ¿Sí? Eso es igual a 8 alfa. Este 8 está multiplicando, lo paso dividiendo y vean cómo salió aquí mi aceleración. ¿Sí? También salió un poco más mayor o menor. No me acuerdo cómo había salido. Fue mayor, ¿no? Porque la de aquí es mayor. Era mayor, ¿eh? Aquí es mayor la aceleración. Mi aceleración es de 2.439 en la de cuando hicimos la suposición, y aquí es mayor, era de 2.439 y ahorita ya es de 3.243. Y entonces estos ya son los resultados correctos, ¿sí? Esos son los resultados correctos. Entonces esas son las condicionantes que nosotros vamos a tener que realizar. Hay ejercicios en donde les dan los dos coeficientes de fricción, les dan el estático y les dan el dinámico. Entonces, no saben ustedes cuál van a usar. Muchos lo hacen, muchos alumnos lo hacen así, ¿no? Pues yo me voy por el estático o yo me voy por el dinámico y le atinan, ¿sí? De pura chiripada le atinan, ¿sí? Y sale bien su ejercicio, pero no es lo adecuado, no fue lo adecuado, ¿sí? Lo adecuado es hacer la demostración, ¿sí? Lo adecuado es hacer la demostración. ¿Sí? Cuando ya sabemos nosotros, cuando ya corroboramos nosotros o ya hicimos las demostraciones, entonces ya no tienes falla.
¿sí? No, simple y sencillamente no tienes falla. Ahora sí, vámonos al primero de acá, para ver, ese también es importante. También se trata de una, nada más que esta es una esfera, ¿sí? Dice, una esfera de radio R y peso W se suelta sin velocidad inicial, o sea, velocidad inicial 0, sobre una pendiente y rueda sin deslizarse. Ve, aquí ya no lo proporciona, ¿verdad? Rueda sin deslizarse, ¿sí? Entonces podemos utilizar nuestra MUS, ¿verdad? ¿Sí? Y también podemos utilizar nuestra aceleración igual a R por alfa, ¿sí? Pero tenemos que calcular que el valor mínimo del coeficiente de fricción estático. Bueno, pues si es estático, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque rueda sin deslizarse, ¿sí? Es el fricción estático, o el MUS, compatible con el movimiento de rodamiento. Inciso B, la velocidad del centro G de la esfera después de que ésta ha rodado 10 pies. Inciso C, la velocidad del centro de masa si la esfera desciende 10 pies sobre la pendiente de 30 grados sin fricción, ¿sí? Ok. Vamos a ver entonces, ya tenemos nosotros, ahora sí ya no tenemos que hacer suposiciones, ya vamos a hacer cálculos directos. Nada más que aquí, miren, en el inciso A, sí podemos nosotros con cinética calcular este coeficiente de fricción, pero la velocidad del centro de masa G no podemos calcularla con cinética, tenemos que calcularlo con la cinemática. Recuerden que las velocidades lineales las tenemos que calcular con cinemática. Y miren, y nos dan la velocidad inicial, nos piden la velocidad final, pero también su desplazamiento es de 10 pies, ¿sí? Entonces ya tenemos datos de cinemática. Y en el inciso C dice la velocidad del centro de masa si la esfera desciende 10 pies sobre la pendiente de 30 grados sin fricción, ¿sí? Aquí ya tenemos que quitar nosotros la fuerza de fricción, ¿sí? Ok. Vamos entonces a hacer, aquí está nuestro dibujo, el ángulo θ es de 30 grados, aquí está, tenemos un punto de contacto C sobre el piso, ¿sí? Ok, vamos a hacer entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Primero el peso, ¿sí? Su propio peso, y por el peso es por lo que está bajando, ¿verdad? Aquí está el peso. ¿Qué más? Una normal, ¿sí? Y una fuerza de fricción, que también nos dice en la teoría, nos decía que las vamos a tomar como si fuera una caja estática, ¿sí? Y se opone al movimiento, entonces la fuerza de fricción tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Se opone al movimiento, ahí está. Y la normal, la fuerza de fricción y nada más, son las únicas fuerzas que están actuando en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué me va a hacer falta? Me hace falta este ángulo de 30, ¿sí? Ok. Este ángulo de 30, ¿dónde lo aplico? Este ángulo que tengo aquí de 30, ¿dónde lo aplico? Pues como mi sistema está inclinado, ¿sí? Entonces voy a inclinar mi plano esos 30 grados. Entonces pongo mi sistema inercial XY, pongo mi X, ¿sí? Hacia como va bajando y mi Y perpendicular, y ahí tengo ya mi marco inercial, ya tengo mi sistema de ejes. Entonces ahora sí, bajo mi peso, vean aquí, bajo mi peso, ¿sí? Y ahora sí voy a checar, voy a corroborar pues el ángulo para ver, porque si yo ya incliné mi plano, vean, la normal entra en el eje Y directa. La fuerza de rozamiento entra directa en el eje de las X. La única que va a entrar fuera de mis ejes es, y voy a trabajar con componentes, es el peso. Una componente en X positiva, dependiendo de que tome hacia abajo mi X, y sí, va a tener que ser hacia abajo, ¿va? Por hacia abajo va el desplazamiento, ¿sí? Entonces, hacia abajo va a ser positiva, y mi Y, esa sí va a ser negativa también, va a ser negativa hacia abajo, ¿sí? Entonces ya tengo mis dos componentes, tengo una componente del peso en Y y una componente del peso en X. La del Y va a ser negativa, si tomo esta dirección positiva, y la de X va a ser positiva, ¿sí? Ok, ya está completo ahora sí mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo aquí mi ángulo. Ahora voy con mi diagrama cinético. En mi diagrama cinético, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Tengo mi vector de mi aceleración del centro de masa, MAGX, que es el de traslación. Y tengo también un par, ¿verdad? Un par IG por alfa, y ese sí es una esfera homogénea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí sí es IG, ¿verdad? Con respecto a su centro de masa.
Sabemos que IG para una esfera es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Eso también es por tablas, ¿verdad? Eso también ya lo vimos. Ok. Ya está mi diagrama cinético, ya está mi diagrama de cuerpo libre. Voy con mis ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X igual a la sumatoria de fuerzas a M a Gx, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X es igual a M a Gx. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a M a Gy, ¿sí? O fuerzas efectivas. Pero aquí la fuerza efectiva, ¿cuál es? M a Gx. Acá mi fuerza efectiva, ¿cuál es? M a Gy, pero no hay. Esta ecuación 2 vale 0. Y mi sumatoria de momentos en C o en G. Aquí es importante, como vean, no tenemos muchos datos, ¿sí? Vean, está el peso, no tenemos la masa, no tenemos el radio. Entonces, como tenemos muchos datos, que más bien como tenemos muchas partes del ejercicio que no tenemos los datos, Incógnitos. vamos, en magnitud. Entonces, aquí es importante entonces ver dónde podemos nosotros efectuar el momento para eliminar más incógnitas, ¿sí? Ok. Voy a dejarlo yo aquí en C, ¿sí? Pero si requiero, ¿dónde hay más incógnitas? Aquí, miren, aquí, porque elimino una fuerza de rozamiento, elimino una normal y elimino una componente del peso, ¿sí? Pero si yo lo hago aquí, también, ¿verdad? Elimino la normal, elimino el peso, ¿sí? Y tengo una fuerza también de rozamiento, o sea que me tiene que salir exactamente igual, ¿sí? Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde aquí, ¿sí? Aquí ya depende de cómo consideren ustedes su ejercicio, ¿sí? Miren, si yo lo hago de aquí en C, elimino la normal, elimino la fuerza de rozamiento y también elimino una componente del peso, la que va en el eje Y. Nada más la única que haré momento sería esta, ¿va? La componente en X del peso. Si yo lo hago aquí en el centro de masa, ¿a quién elimino? Elimino la N, elimino el peso y nada más tendría la pura componente de la fuerza de rozamiento, o más bien la pura fuerza de rozamiento es la que haría momento con respecto a este punto, ¿sí? Ok, vamos entonces a ver. Dice, como la esfera rueda sin deslizarse, utilizaremos la relación de rodamiento sin deslizamiento. Bueno, esta es la ecuación que nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Sí? De la cinemática. Esta ya tenemos que también ya tenerla como herramienta, ¿sí? Ya va a ser una de nuestras ecuaciones, ¿sí? Y aquí, ¿cuánto vale R? Pues R, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, ok, vamos entonces con nuestras ecuaciones. Vamos con la primera. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Ah, pues está esta, ¿verdad? Dijimos, está esta, ¿sí? Y vean, vista desde este ángulo teta, entonces es el seno, ¿sí? Entonces la componente y es positiva, W seno de teta. Aquí está, W seno de teta positiva. Ah, y una componente negativa de la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento, igual a mi masa por mi aceleración del centro de masa, ¿sí? Ok, aquí que conozco, pues nada más aquí tengo que el peso es igual el peso por el seno de teta es igual a la fuerza de rozamiento y es igual a la masa, que es igual al peso sobre mi gravedad, ¿sí? Ok, esa es mi ecuación 1'. Voy de mi ecuación número 2. De mi ecuación número 2, ¿qué tengo? Tengo una componente del peso y esa va a ser el coseno A y va a ser negativo, menos W coseno, aquí está, menos W coseno de teta y la normal positiva. Entonces es la normal positiva menos W coseno de teta. Despejo de aquí la N es igual, ese W coseno de teta que está haciendo, restando lo paso por el otro lado sumando, N es igual a W coseno de teta. N es igual a W coseno de 30 grados, ¿sí? Con teta igual a 30 grados, pues N es igual a coseno de 30 es 0.866 W, ¿sí? Y esa va a ser mi ecuación 2', ¿sí? Ok, aquí si yo hago suma de momentos, voy a hacer suma de momentos aquí en C, porque es donde voy a dejar, como esas dos ecuaciones, 1 y 2, las tengo en función del peso, ¿sí? Entonces, es conveniente dejarla también en función de peso, aunque miren, aunque también tenemos aquí la fuerza de rozamiento y también aquí la tenemos. Es indiferente de dónde la queramos hacer, ¿eh? La podemos hacer aquí y la podemos aplicar acá, ¿sí? Nada más que si hacemos una suma de momentos fuera de nuestro centro de masa,
¿sí? Entonces también en las fuerzas efectivas o en el diagrama cinético, también tenemos que hacer la suma de momentos en el mismo punto de aplicación, aquí, ¿sí? Entonces vean, aquí también vamos a, esta fuerza, este vector MAGX también va a ser momento, con respecto a este punto, ¿sí? Y lo va a ser positivo, dependiendo de esto. Ok, entonces vamos primero con las fuerzas externas. Entonces, si yo lo hago en C, elimino la C, elimino la normal, elimino la fuerza de rozamiento y elimino una de las componentes, la componente en Y del peso. Entonces, la única componente que va a ser momento es esta, va a ser la de el seno. W seno de teta por su brazo de palanca, que es R. Aquí está, miren, W seno de teta por su brazo de palanca, que es R, y es la única. Y eso va a ser igual, acá tenemos esta, a IG alfa, aquí está, IG alfa positivo, más este momento, de esta fuerza que va a ser, o este vector que va a ser también momento, MAGX por su brazo de palanca, que es R. MAG por su brazo de palanca, R. ¿Sí? Ok, para una esfera, el momento de inercia para una esfera es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces sustituimos aquí 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Ok, esta aceleración AG ya la tenemos acá relacionada, miren. ¿Sí? Entonces puedo yo quitar esta AG y la sustituyo por R alfa. ¿Sí? Entonces sustituyendo AG por R alfa, ¿sí? Entonces tengo M por R alfa por R. Esta R con esta R es R cuadrada. ¿Sí? Y vean, tengo términos semejantes. Mira, aquí tengo R cuadrada alfa, acá tengo R cuadrada alfa. Entonces puedo yo factorizarlo. ¿Sí? Puedo yo factorizarlo y aquí ya me quedaría aquí también omega G. Y acá me quedaría omega G también. Tengo 2/5 y además todo está igual, ¿no? Todo está igual. Aquí sería, aquí tengo omega G, acá tengo omega G, aquí tengo R cuadrada, aquí tengo R cuadrada, aquí tengo alfa, aquí tengo alfa. Entonces aquí tengo un entero, serían 5/5, más 2/5 serían 7/5. Aquí están, 7/5 de WG R cuadrada de alfa. 7/5 de W sobre G alfa R cuadrada. Acá de este lado no le muevo nada. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Si yo aquí tengo este W, miren, si esto está multiplicando y esto también está multiplicando, entonces los términos semejantes se eliminan, ¿verdad? Aquí tengo este W, lo voy a eliminar con esta otra W, ¿sí? Entonces, ese seno de 30 lo conozco porque θ es igual a 30. Esta R también, ¿verdad? Esta R que tengo yo aquí al cuadrado y esta R que tengo yo acá también se va. Entonces, lo único que me quedaría sería el seno de θ. El seno de θ, ¿sí? Pero como θ yo lo conozco, entonces la única incógnita sería alfa. Entonces voy a despejar a alfa. Alfa es igual, ¿sí? Este 5G está multiplicando, está dividiendo, lo paso multiplicando. 5G por W seno de θ por R, por W seno de θ por R. Ahora, todo esto, 7 omega, no, 7W por R cuadrada está multiplicando, lo paso dividiendo. 7W por R cuadrada. ¿Sí? Ok, elimino W con W, R con esta R cuadrada, ¿sí? Y me queda 5/7 de la gravedad por el seno de θ por R. Aquí voy a sustituir lo que me indica el seno de θ. ¿El seno de θ cuánto es? Perdón, θ es igual a 30 grados. Aquí ya puedo tener más datos, ¿verdad? Y tener a alfa en función de quién. A alfa en función nada más de R. ¿Sí? Todo lo demás son constantes. Ok. Si mi aceleración es igual a R por alfa, entonces yo sustituyo aquí a alfa, que es este valor que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces tengo que A es igual a R por alfa, todo este valor. 5 por 32.2 por el seno de 30 entre 7R. Esta R con esta R se eliminan. ¿Sí? Y vean cómo ya me quedó una pura constante. ¿Sí? Una pura constante. ¿Sí? Entonces tengo 5/7 de 32.2 por el seno de 30, que es 0.5. Entonces 0.5 por 32.2 por 5 entre 7 me da 11.50 pies por
segundo. Ya obtuve mi aceleración, que es lo que me estaban pidiendo, ¿no? El valor mínimo, no es cierto, me piden el valor mínimo del coeficiente de fricción estático, ok. Pero ya tengo mi aceleración. Si ya tengo mi aceleración, entonces busco dónde está mi fuerza de rozamiento. ¿Dónde tengo mi fuerza de rozamiento? Pues lo tengo aquí, ¿verdad? En la 1'. ¿Sí? Entonces, si ya tengo esa aceleración, ¿sí? Que fue de 11.50, pues ya puedo yo sustituirlo ahí en esta ecuación número 1, ¿sí? Y puedo ya calcular mi fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ok, voy entonces a sustituir este valor de 11.50 en mi ecuación 1'. ¿Sí? Entonces tengo, sustituyendo A en la ecuación 1', entonces tengo W ahí tengo, mire, W seno de teta menos FR igual al peso sobre la gravedad por mi aceleración, ¿verdad? Que ya la habíamos calculado de 11.50. Entonces, ¿aquí qué tengo? Nada más tengo la fuerza de rozamiento, entonces hay que despejar la fuerza de rozamiento. ¿Qué está haciendo esta fuerza de rozamiento? Está restando, lo paso por el otro lado sumando. Esto que está haciendo, está sumando, lo paso por el otro lado restando. ¿Sí? Entonces tengo FR es igual a W seno de teta menos WG por 11.50. ¿Sí? Aquí esta W la puedo factorizar, están los dos términos, entonces lo pongo FR es igual al peso que multiplica al seno de teta menos 11.50 sobre la gravedad. La gravedad es de 32.2, estamos en el sistema internacional. 11.50 entre 32.2 me da 0.375, perdón, 0.357. El seno de 30 es 0.5, ¿sí? 0.5 menos 0.357 me da 0.143 W. Ok, entonces la fuerza de rozamiento es igual a 0.143 W, pero no me están pidiendo la fuerza de rozamiento, me están pidiendo el coeficiente de fricción. Si yo sé que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es igual a mu s, aquí sí ya tiene que ser, ¿verdad? Ya calificada con estático, a mu s sobre la normal, ¿sí? Entonces despejo a mu s es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. La normal ya la habíamos calculado anteriormente y dijimos que era de 0.866 W. Y mi fuerza de rozamiento es de 0.143 W. Esta W con esta W se van y me da 0.143 entre 0.866 me da 0.165. Y ese es mi coeficiente mínimo compatible, ¿verdad?, con el deslizamiento. Sí, que dice que es sin deslizamiento, ¿verdad? Sí. Ok. Ya calculamos el coeficiente de fricción que nos estaban pidiendo. Ahora vamos a calcular la velocidad de la esfera rodante, ¿sí? Dijimos que para calcular velocidades no podemos nosotros utilizar ecuaciones de movimiento. No podemos utilizar nosotros ecuaciones de cinética, ¿sí? Las ecuaciones de movimiento no podemos utilizar. Tenemos que utilizar ecuaciones de cinemática. Como es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, para calcular la velocidad de la esfera rodante con un movimiento uniformemente acelerado, mi velocidad inicial es 0. Mi aceleración del centro de masa es de 11.50 pies por segundo. ¿Sí? Se desplaza 10 pies. ¿Sí? Entonces, x inicial vale 0. Entonces, viendo mis ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, ¿sí?, veo que la velocidad final igual a la velocidad inicial por mi aceleración por el tiempo, no me cuadra porque no tengo tiempo. ¿Sí? La tercera, que también tiene desplazamientos, que tiene posiciones, x final menos x inicial, si lo tengo, x final vale 10 pies, x inicial vale 0. Es igual a x final es igual a x inicial más mi velocidad inicial por el tiempo. Pero otra vez tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, pero como velocidad inicial es 0, entonces ahí sí se va. Pero me queda 1/2 de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es de 11.50, pero no tengo el tiempo. ¿Sí? Entonces tampoco me sirve. Entonces la única que me va a funcionar es la cuadrática. La velocidad final al cuadrado es igual a mi velocidad inicial al cuadrado más 2 veces mi aceleración, ¿sí?, que multiplica a x final menos x inicial.
¿Sí? Aquí X inicial vale 0, la velocidad inicial parte del reposo, entonces ya nada más tengo una sola ecuación con una incógnita. Entonces sustituyo mi aceleración, que es de 11.50, la multiplico por mi aceleración, ¿sí? Y la multiplico por mi desplazamiento que hizo de 10 pies. Todo eso me da 230 pies cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Entonces, como lo tengo la velocidad final al cuadrado, entonces despejo ese cuadrado, ¿sí? Le paso una raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 230 es 15.16 pies por segundo. Entonces mi velocidad final es igual a 15.16 pies por segundo. ¿Sí? Ok. Esa es la velocidad con que va rodando o con que va rodando la esfera cuando llega a los 10 pies, ¿sí? Desde el reposo. Ok, en el inciso C nos piden calcular la velocidad de la esfera deslizante suponiendo que no hay fricción. En este caso se tiene que FR es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vean, si no hay fricción, ¿sí? Entonces no hay, en nuestro diagrama de cuerpo libre tampoco va a existir esa fuerza de rozamiento. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de momentos en G, ¿sí? Sí, pues ahora sí todo va a 0, ¿ah? Todo va a 0. ¿Sí? Todo va a 0 en las fuerzas externas, ¿sí? En nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nada más y las fuerzas efectivas, pues nos va a quedar nada más IG por alfa. Pero como está igualada a veces 0, porque no hay fuerzas externas que hagan momento, porque no hay fuerza de rozamiento, entonces mi alfa, mi aceleración es igual a 0. Entonces, con mi sumatoria de fuerzas en X, sí, también ahí cambia ¿quién? Cambia mi fuerza de rozamiento, no hay. Sí, entonces me queda que W es igual a seno de 30 por mi aceleración de AGX. ¿Ok? Entonces, aquí ya puedo calcular directo, ¿sí? Si yo tengo W seno de 30 es igual a la masa, ¿a qué es igual? Al peso sobre la gravedad. Otra vez, ¿para qué? Pues para poder eliminar esos pesos que no conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo despejo de ahí mi aceleración, ¿sí? Esa gravedad está multiplicando, está dividiendo, lo paso multiplicando, ese peso está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces mi aceleración me queda 0.5 W por G entre W. Elimino las dos Ws y me queda que mi aceleración es de 0.5 de la gravedad. Como estoy en el sistema inglés, sí, mi gravedad es de 32.2 por 0.5, pues es la mitad, ¿eh? Mi aceleración es de 16.1 pies por segundo cuadrado. Ok, ya tengo mi aceleración. Ahora sí ya puedo utilizar esta misma ecuación, ¿verdad? Porque sigue siendo un movimiento uniformemente acelerado y sigue cayendo los 10 pies, ¿sí? Entonces sustituyo los datos, ¿sí? Sustituyendo la aceleración en las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, se tiene que la velocidad final al cuadrado es igual a mi velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces A por X final menos X inicial. Otra vez la velocidad inicial 0, mi posición inicial 0, sustituyo mi aceleración, ¿sí? Que es de 16.1, mi X final es de 10 pie, multiplico 16 por 10, 16.1 por 10 entre 2 me da 322, ¿sí? Como la velocidad final está al cuadrado, hay que sacar una raíz cuadrada de ese valor, ¿verdad? La raíz cuadrada de 322 pies cuadrados sobre segundos cuadrados me da una velocidad final de 17.94. Y vean cómo aumenta mi velocidad, ¿sí? Porque no hay deslizamiento, ¿sí? No hay fuerza de rozamiento, ¿sí? No hay fuerza de rozamiento y entonces vean cómo baja con mayor velocidad. 17.94 pies por segundo. Entonces vean, aquí no tuvimos que hacer ninguna suposición. Estos tipos de ejercicios sí son más complicados. Cuando no se dan los datos, ¿sí? Cuando no se le dan los datos, ¿sí? No se dan masas, no se dan radios, no se dan. Entonces sí es un poco más complicada la situación en la solución del ejercicio. Pero claro, el proceso o el método o el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Se sigue aplicando y mientras ustedes lleven bien su álgebra, ¿sí? Entonces las condiciones que ustedes van a tener para la solución de su ejercicio pues van a ser las correctas, ¿sí?
Entonces no hay mucha, porque luego me dicen, luego de repente me dicen, mire, este ejercicio lo he puesto en exámenes, ¿sí? Y de repente me preguntan, es que le falta la masa, es que me falta el radio, es que me falta el peso. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita mejor de una vez se los puse, o de una vez ya estamos viendo que no hace falta nada, ¿sí? Para que vean que no es condicionante, ¿ah? No es condicionante de que nos hagan falta datos para poder resolver el ejercicio. Simple y sencillamente hay que hacer correctamente nuestros procedimientos y nuestra álgebra, hacerla también correctamente y pues no va a pasar nada, ¿sabe? Ok, vamos, ya son 5:20, vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio para hacerlo el día. Mañana no vamos a tener clase porque voy a tomar carga, les dije, por eso cambiamos hoy el día. Vamos a ver este. Miren, aquí dice, el aro o anillo delgado de 10 libras de peso recibe una velocidad angular inicial de 6 radianes. Aquí ya nos están dando velocidad inicial. Cuando es colocado sobre la superficie, o sea, trae una velocidad angular, luego se coloca sobre el piso y ¿qué es lo que pasa? Pues, se va a mover, ¿verdad? Se va a mover. Si tiene esta dirección, entonces lo más probable es que el disco o el anillo se mueva hacia la izquierda. Dice, si el coeficiente de fricción cinético, ya nos están dando aquí un coeficiente de cinético. Si nos dan un coeficiente de fricción cinético, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de deslizamiento o qué tipo de movimiento es? Es un momento de rodadura con deslizamiento, ¿ah? Aquí tenemos una mu k. Determine la distancia que el aro se mueve antes de terminar de deslizar, ¿sí? O sea que tenemos que calcular cuánto tiempo, cuánto avanzó, ¿sí? Deslizándose. Aquí se va moviendo, pero se va deslizando. Y luego ya deja de deslizar y ya se mueve sin deslizamiento. ¿Sí? Pero no nos preguntan eso, nos preguntan cuánto va a ser el disco o el anillo, ¿sí? ¿Cuánto va a ser rodando? ¿Qué distancia va a recorrer rodando con deslizamiento? Dice, determina la distancia que el aro se mueve antes de terminar de deslizarse. ¿Ok? Entonces, este lo vamos a realizar mañana mañana en la clase siguiente para que estemos ahí al pendiente. ¿Sí? Por ahí les mandé algunos otros más. Hay uno que también está por aquí que está un poco largo. Miren. Yo creo que lo vamos a hacer también mañana o el día de mañana. La siguiente clase. Porque también está, y vean, está bien sencillo. Es una escalera que nada más que está sobre dos, se deja caer con esta velocidad de un radián por segundo, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Tiene aquí su centro de masa se mueve aquí, así, ¿sí? No se mueve en el eje X ni en el eje Y, se mueve fuera de los ejes X y por lo tanto tenemos que trabajar con componentes, con una MAGX y con una MAGY. Y para calcularlas, ¿qué requerimos? Tenemos que utilizar, ¿sí? Ecuaciones de cinemática del movimiento relativo, ¿sí? Porque aquí, cuando ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, pues ya las tenemos bien fácil, AGX y AGY, pero ¿y cuánto vale? Hay que calcularlas, ¿sí? Hay que calcularlas. Entonces aquí sí ya les digo, miren acá, nos pasamos a la siguiente hoja, ahí se ve todo el procedimiento, pues es recordando, ¿no? Lo que hicimos nosotros en cinemática, ¿sí? Ahí está, bien. ¿Sí? Recordando lo que hicimos en cinemática, ¿sí? Ya claro, ya conociendo las aceleraciones, ya tenemos a AGX, ya tenemos aquí a AGY, ya tenemos aquí a AGX, ahora sí las sustituimos en nuestras ecuaciones de cinética y ya podemos, pues ya, mire, ya nada más calculando todo eso, ya llegamos nuevamente a nuestras ecuaciones de cinética y nada más tenemos que desarrollar esto, mire. Tenemos que hacer todo esto para poder nada más calcular esto. Y se ve el ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Muy sencillo, pero sí está laborioso. ¿Sí? Que está acá no se diga. Mire.
Está más complicado todavía, porque no está en una parte plana, sino ya tiene un ángulo aquí de inclinación. Este ya tiene una inclinación aquí, ¿sí? Entonces, peor todavía se nos complica, porque el centro de masa, ¿sí?, se sigue moviendo. AG aquí, cuando tenemos que hacer, como está en movimiento plano, tenemos que hacer la IG alfa, más aparte el calcular la aceleración del centro de masa. Y el centro de masa se mueve fuera de nuestros ejes X y Y. Entonces hay que calcular la aceleración de AGX y la aceleración de AGY. Y otra vez, hacer otra vez todo eso. Aquí son 3 hojas. Ay, ya le piqué acá. Aquí son 2 hojas también. No, aquí faltó una hoja, ¿eh? Me faltó una hoja. Faltó la 21. Ah, no, aquí está abajo. Acá está. Fíjense, hasta aquí. Es 1, 2, 3, 4 hojas. ¿Sí? 4 hojitas de desarrollo. Y no falta el maestro ahí medio que se los ponga en exámenes a título. ¿Sí? Con eso tienen para que se entretengan. Ok, vamos entonces a dejarle aquí. Aquí le vamos a parar. Entonces mañana continuamos. Vamos a hacer el de la viga. Entonces mañana otra vez. En la siguiente clase vamos a hacer el de la viga y vamos a hacer también ese del aro para ver ese tipo de movimiento, ¿no? Cuando hace los cambios de con deslizamiento a sin deslizamiento, o cuando va sin deslizamiento y luego con deslizamiento, porque también puede ser esa inversa. ¿Vale? Ok. Entonces aquí le vamos a parar y nos vemos entonces. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿podemos hacer problema el jueves? A ver, no te entendí, ¿eh? Que si podíamos exponer nuestro problema el día jueves. Sí. Pero luego, entrando, luego, no hay que esperarnos tanto y para no quitarnos tanto tiempo y podamos desarrollar los 2 ejercicios que tenemos ahorita ya pendientes para ello. ¿Sale?